las penalidades que sufre un buen soldado de Jesucristo. Y esto es algo que todo creyente, que todo seguidor de Jesús debe de saber, ¿verdad? Porque como les comentaba, hablamos tanto acerca de las bendiciones de Dios, de las sanidades, de la liberación, de la salvación, de la promesa, pero se habla también acerca de los procesos, de las pruebas, pero a veces se nos olvida hablar, ¿verdad?, de las penalidades que sufrimos, ¿verdad?, por ser un soldado de Jesucristo. Entonces yo quiero, hay tres facetas que existen de un soldado de Jesucristo. Está la faceta uno, que es el atleta. El atleta se obtiene de cosas, es obediente y tiene una vida disciplinada. Existe la segunda faceta, que es el labrador, que su cualidad es la perseverancia y la paciencia. Y estas facetas que yo te estoy dando están en la Biblia, pero hoy nos vamos a enfocar en la tercera faceta. Y existe la tercera faceta, que es la del el soldado de Jesucristo, esta que siempre está firme y sufre penalidades. O sea, el soldado de Jesucristo, te vuelvo a repetir, el atleta se obtiene de cosas, es obediente y tiene una vida disciplinada. El labrador, su cualidad es la perseverancia y la paciencia. Y el soldado de Jesucristo siempre está firme y sufre penalidades. Estas son tres facetas que la Biblia nos habla, en la cual nosotros debemos de aprender en nuestro peregrinar cristiano. Entonces dice en la Biblia, en el libro de Segunda de Timoteo 2, 3, 9, quiero ministrarte unos 15, 20 minutos esta palabra, y usted va a tener su noche libre para usted poder escudriñar, ¿verdad?, en esto que Dios le va a impartir hoy. Entonces, segunda de Timoteo 2, del 3 al 9, dice de esta manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo leemos. Dice: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, mire esto qué tremendo, mis amados, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién es aquel que te tomó por soldado? Recordemos que la Biblia dice que nadie, absolutamente nadie, puede llegar a Jesús si Dios no lo trae. Y dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida. Escuche esto: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y dice aquí: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Escuche esto, esta es una carta que le está escribiendo Pablo a su hijo espiritual Timoteo, ¿ya? Timoteo, que es un pastor de una iglesia que Pablo levantó, amén, y Pablo le está escribiendo esta carta desde la cárcel. Y mire, hay una cosa muy poderosa, que su propio padre espiritual le está diciendo a su hijo, que está lejos, o sea, está en otro país, en otro lugar lejos, y Pablo está preso en otro lugar, y Pablo le está diciendo: acuérdate, le dice esto. Vimos las tres facetas de un soldado de Jesucristo, y dice aquí: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considero lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa es mi oración a ti ahora, que el Señor te dé entendimiento en los próximos 15 minutos, que Él va a compartir esta palabra a tu espíritu. El Señor te va a hablar en 15 minutos lo que Él quiere impartirte hoy, no lo que tú quieres escuchar, sino lo que tu alma y lo que tu espíritu necesitan ser alimentados. Cuando el Señor tenía a sus hijos en el desierto, que los sacó de Egipto, escúcheme bien, lo que ellos necesitaban era maná del cielo. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban desintoxicarse, limpiarse y santificarse de toda esa comida de los ídolos, de toda esa comida que ellos comían en Egipto. Y Dios le dio una comida sobrenatural que venía directamente del cielo, porque Dios los necesitaba santificar, purificar. Y ellos no entendieron y no querían recibir lo que Dios le estaba dando. Y por eso le dijeron a Moisés: estamos cansados de este maná. Dios nos quiere matar aquí. Dios solamente nos da maná. Por mejor nos hubiéramos quedado en Egipto comiendo las bandejas
las ollas de carne, de pepino, de melones. Escucha esto. Y muchas personas que hoy están aquí, que próximamente verán este video, podrán decir esto: oh Señor, pero tú siempre con lo mismo, Señor, tú siempre me estás diciendo que debo de sufrir penalidades, que aquí, que allá, que esto y que lo otro. Y quizás sin darte cuenta te estás poniendo en esa posición que se pusieron los hebreos y le pedían carne a Moisés cuando ellos no podían comer carne, porque Dios le estaba dando un alimento espiritual que era lo que ellos necesitaban, mas su cuerpo no quería recibir ese alimento espiritual. Así que yo oro en el nombre de Jesús para que Dios te dé entendimiento, para que tú puedas recibir este alimento espiritual y puedas agradar a Dios en primer lugar, y así tu alma y tu espíritu reciban refrigerio de parte del Señor y seas desintoxicado de los negocios de este mundo. Vamos a volver a leer el texto, por favor. Es muy importante. Segunda de Timoteo 2:3-9. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enrede los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice aquí, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vimos la primera faceta y usted lo va a poder escuchar al principio del video. La faceta del atleta, la faceta del labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mis amados, la palabra de Dios no está presa. Un proceso en tu vida no anula la conquista. Tú no puedes esperar, escúchame bien, a que todo en tu vida te vaya bien para tú cumplir con tu propósito y con tu destino profético. Eso no va a pasar. Eso se va a ir cumpliendo por el camino. El estar bien se va a ir cumpliendo por el camino cuando tú comiences a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Como cuando comiences a pararte firme como un soldado de Jesucristo y a sufrir las penalidades que éste debe de sufrir. Pero la palabra de Dios no está presa. Entonces yo quiero que vean lo que dice 1 de Corintios 10. Dice así: todos salieron de Egipto. Dios hizo diferencia entre ellos y los egipcios. Escúcheme bien. Escúcheme bien, nosotros estamos en este mundo en un Egipto, y cuando Dios te llamó a ti y tú pasaste a ser de la familia de Cristo, Dios ha hecho diferencia entre los egipcios que te rodean a ti en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en tu vecindario, donde quiera que tú te muevas dentro de tu casa. Dios ha hecho diferencia entre ti y los egipcios. Vamos a ver lo que dice 1 de Corintios 10. Todos salieron de Egipto. Dios hizo diferencia entre ellos y los egipcios. Todos fueron bautizados en la nube. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Escúcheme bien, en una congregación todos comen del mismo alimento espiritual que el pastor le da, pero no todos conquistan, ni no todos llegan al final de la carrera, y lastimosamente muchos pierden su salvación, porque la salvación sí se pierde. Y en algún momento voy a sacar un video acerca de esto, ya que hubieron comentarios donde personas decían que la salvación no se perdía. Eso es una mentira. La salvación sí se pierde, y hay muchos textos bíblicos en la Biblia que te lo corroboran. Ahora, veamos aquí, y esto es lo que me quiero enfocar. Bueno, dice, todos salieron de Egipto. Dios hizo diferencia entre ellos y los egipcios. Amén. Y dice, todos fueron bautizados en la nube. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero la mayoría de ellos no se agradó a Dios. Escúcheme esto. Usted puede estar en la iglesia más gigante que exista en su país, o usted puede estar en la iglesia más chiquita y más humilde que haya. Eso a Dios es X. Cero. A Dios no le interesa. A Dios no le interesa ni mucha multitud ni pocas personas. A Dios lo que le interesa es que tú tengas un corazón donde Él se pueda agradar de ti. Porque mira lo que termina diciendo el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10. Dice, todos recibieron lo mismo. Óyeme, los hebreos se multiplicaron en el desierto, que era cerca de 4 millones de personas. Escuche esto. Dice, todos fueron bautizados en las nubes con Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, pero no de todos se agradó a Dios.
no de todo se agradó Dios. Entonces, vamos a ver aquí ahora, quiero que vayas a tu Biblia, a Primera de Samuel 1:14. Escuche esto específicamente. Mira, aquí vamos a ver a Ana. ¿Quién era Ana? Ana era una soldado de Jesucristo. Ana sufría penalidades, escúcheme bien. Ana sufría penalidades. Ana era un soldado de Jesucristo. El Cana, su marido, se buscó otra mujer porque Ana no le podía dar hijos. Imagínate las penalidades, el sufrimiento que Ana sufría. Y te voy a decir por qué Ana era una soldada de Jesucristo. Mire esto. En Primera de Samuel 1:14, todos nos conocemos la historia, así que no vamos a profundizar. Todos sabemos que Ana era la esposa del Cana, que llevaba 10 años casado con el Cana, que el Cana se buscó otra esposa al ver que Ana no le daba hijo, Penina, y que Penina por cada año le daba un hijo a Alcana. Mas sin embargo dice que cada año Penina ponía depresiva a Ana, angustiada, afligida, se burlaba de ella. Ana se ponía sin comer, sin tomar agua, se tiraba a una cama, todo porque tenía una Penina que constantemente le restregaba su victoria en la cara y le hacía ver que ella, aún sin viendo a Dios, pues sufría penalidades y era como que si Dios no cuidara de ella. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Sabemos que en el año 10, la 10ª vez que Ana fue al templo, ese día todo cambió, para que veas que hay un día en tu proceso donde todo se termina y donde todo cambia. Y todo lo que yo te he venido dando va acompañado de cada palabra que Dios me va dando. Una palabra es el eslabón de la otra y así sucesivamente. Y mira lo que dice aquí en esta Biblia. Mire lo que dice aquí en esta Biblia. Dice, y respondió Ana y dijo, no, Señor, no. Mujer, la dura de día yo soy, y vino y cosa embriagante no he bebido, y derramo mi alma ante la faz del Señor. Escuche esto, en esta Biblia que se llama Junemán, la Biblia Junemán, la versión Junemán, lo que Ana le está diciendo aquí, le está diciendo, mire esto, vamos a volver a leer. Y respondió Ana y dijo, no, Señor, no. Porque el sacerdote le estaba diciendo a Ana, vete a dirigir tu vino a tu casa, y ella le está diciendo, no, es que tú no entiendes que yo no estoy borracha, es que tú no entiendes que yo no he tomado ningún vino. Por eso la Biblia habla que nos embriaguemos, pero en el vino del Espíritu Santo. Y el sacerdote se confundió y creyó que Ana estaba embriagada. Pero mira lo que dice aquí. Y respondió Ana y dijo, no, Señor, no. Mujer, la dura de día yo soy, y vino y cosa embriagante no he bebido, y derramo mi alma ante la faz del Señor. Ana dijo, oh Señor de los ejércitos, invocó. Ana era de la milicia sagrada del Señor. Escuche esto, la palabra la dura, que es lo que dice en esta versión, en hebreo significa rigurosa en batalla, tiesa y feroz. Tú sabes lo que estaba diciendo Ana aquí. Escucha lo que significa. Significa riguroso en batalla, tiesa y feroz. ¿Sabe lo que Ana estaba diciendo en este momento? Ana estaba diciendo, esta situación que yo estoy viviendo, a mí no me mueve. A mí no me mueve. Mira, yo no sé. Y escucha esto. Ana está declarando, Ana es la primera mujer en la Biblia que llama al Señor como el Señor de los ejércitos. Escuche esto, como el Señor de los ejércitos. Ella lo llama como el Señor de los ejércitos, como el Señor de la batalla, del que pelea la batalla por ella. Y quizás tú me digas, oh, pero amada, oh, pero pastora, si usted supiera por lo que yo he pasado en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, ay, yo me he deprimido, yo me he entristecido, yo he estado al borde de la locura, yo he estado que no he podido más. Así pasó Ana por 10 años, pero luego de 10 años, Ana llamó al Señor como ninguna matriarca lo había llamado.
Escúcheme, Sara, Rebeca, las mujeres estériles de la Biblia llamaron al Señor como el Shaddai, como el Todopoderoso. Mas, sin embargo, Ana es la primera guerrera de milicia, la primera soldada de Jesucristo que llama al Señor como el Señor de los ejércitos, como Jehová Nisi, como Jehová que pelea su batalla y que levanta bandera a favor de ella. Escúcheme bien, el día que Ana invocó al Señor como no lo había hecho en 10 años, ese día el Señor le respondió. Ese día, el día que Ana invocó al Señor de los ejércitos y le dijo, tú eres el que pelea mi batalla por mí. Ana en ese momento no estaba diciendo, oh mira Señor, es que ya estoy cansada, Señor, tú no tienes consideración de mí, Señor, mira lo que dice tu palabra, Señor, es que llevo 10 años en lo mismo, Señor, mira, ¿por qué no le mandas un rayo a Penina que no deja de molestarme? Oh Señor, ¿por qué no me has quitado a Penina del lado mío? No, Ana dijo, usó una estrategia como soldado. Señores, los soldados usan estrategia para poderle ganar a su enemigo. Y tú sabes lo que tú necesitas decirle a Dios. Y esto Dios me lo dijo a mí. Una estrategia es lo que necesitas pedirme. La estrategia de Ana fue venir al templo como ella venía todos los años, pero ese día invocó a Dios de una manera distinta y usó una palabra que fue la estrategia que hizo que el Señor descendiera y le diera la victoria. Ella no invocó a Dios como Sara, ella no invocó a Dios como las estériles de la Biblia, como Rebeca, ella no invocó a Dios como el Todopoderoso, como el Shaddai, no, ella invocó a Dios como varón de guerra. Y ella dijo, esta situación que yo tengo es una pelea tan fuerte que solamente, Señor, con tu fuerza, porque tú eres varón de guerra, tú podrás librarme de esta batalla y darme la victoria. Señores, es impresionante de verdad cuando nosotros leemos y el Espíritu Santo nos va abriendo nuestros ojos. En la Biblia habla que pocas personas hicieron cántico. Mira, Moisés hizo cántico, la hermana de Moisés hizo cántico cuando salieron cuando cruzaron el Mar Rojo. Ana hizo cántico y David hizo cántico. Fueron personas muy específicas que hicieron cántico a Dios. Salomón hizo un cántico a Dios también. Fueron personas muy, pero muy específicas. Nosotros creemos que toda la batalla que nosotros enfrentamos se ganan de la misma manera, pero no es así. Cada batalla tiene una estrategia. Cuando tú ves los patriarcas, las matriarcas y todos los hijos de Dios que enfrentaron batallas, no siempre la ganaban de la misma manera. Nosotros hemos hablado que el día que Abraham oró, escúchame bien, por el rey de Egipto y por su esposa y por sus criadas, ese día después Sara salió embarazada a ella y después de 24 años de espera se cumplió la promesa. Una estrategia que Abraham usó hizo que la promesa que esperaba después de 24 años se cumpliera. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. ¿Tú qué te crees que Abraham, después de 24 años esperando su promesa, estaba para orar por otro estéril y por otra estéril? ¿Tú te crees que la mente de Abraham estaba para eso? Claro que no. Pero esa estrategia que él usó fue la que el Señor le dio la victoria. Y de ahí dice la Biblia que Sara queda embarazada. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Ana, siendo una mujer amargada de espíritu por 10 años, depresiva, que dejaba de comer? Yo no sé cuántos años lleve tú esperando por algo, yo sé lo mío, pero tú debes de saber lo tuyo. ¿Tú crees que una mujer que lleva 10 años yendo al templo, escúcheme esto que le estoy diciendo, ¿tú crees que una mujer que lleva 10 años yendo al templo y todos los años pidiéndole lo mismo a Dios, y salía del templo y salía depresiva, salía sin comer, salía angustiada, salía afligida y nada pasaba?
Pero en el año 10 ella usó una estrategia que no había usado los 9 años restantes. Y esa estrategia es que invocó a Dios como Jehová de los ejércitos. Una simple palabra que ella invocó a Dios como Jehová de los ejércitos y derrama su alma como no la había derramado hacía 9 años atrás, hizo que cuando esa mujer se saliera de ahí quedara embarazada. No es coincidencia, no es casualidad. Lo mismo que hizo Abraham. Oró por este rey de Egipto, oró por el vientre de la esposa del rey, oró por sus criadas que Dios le había cerrado el vientre y después se salieron de ahí y Abraham se acerca a Sara y Sara queda embarazada. Señores, esto no es casualidad. Muchas veces nosotros perdemos la batalla o nos pasamos demasiado tiempo en una batalla espiritual y nos afligimos de más como Ana, porque no decimos al Señor o no invocamos o no usamos la estrategia que esa batalla lleva. En una ocasión, el Señor le dice a Josafat: mira, párense en la cumbre y solamente que los levitas canten, que hagan sonido y yo les voy a dar la victoria. Pero en otra ocasión le dice: ve y pelea con la espada. Entonces tú tienes que darte cuenta que hay batallas que se pueden repetir en tu vida. Escúcheme esto, hay batallas que se pueden repetir en tu vida y tú y el enemigo cansarte y no estarla peleando con el arma correcta, con la estrategia correcta, por falta de entendimiento y por falta de sabiduría. Nosotros todos estamos aquí para aprender. Ana entendió, Abraham entendió que él era un soldado de Jesucristo. Ana entendió que ella era una soldada de Jesucristo. Pablo entendió que él era un soldado de Jesucristo que sufría penalidades y le hizo entender a su hijo espiritual Timoteo que aprendiera a ser un soldado de Jesucristo. Y hoy el Señor nos tiene aquí con esta palabra para enseñarnos a nosotros que el problema no está en que Él no quiera darnos aquello que nosotros esperamos, que el problema no está en que Él nos dé la victoria en aquella batalla que estamos enfrentando, sino que cada batalla tiene una estrategia distinta y en cada batalla a Dios se invoca según la batalla que tú estés enfrentando. Así que lo que yo te estoy diciendo hoy de parte de Dios es que le pidas a Dios la estrategia que debes usar en esa batalla que estás enfrentando. No en todas las batallas se usa la estrategia de reprender al diablo, ni de tirar aceite por toda tu casa, ni de hacer todo ese tipo de cosas. No. Hay batallas que tú solamente usas la estrategia de la adoración. Hay batallas que tú solamente usas la estrategia de la adoración. Hay batallas que tú solamente usas la estrategia de la oración. Hay batallas que tú solamente usas la estrategia del ayuno. O hay batallas que tú solamente debes usar la estrategia de resistir al diablo. Pastora, ¿cómo es eso? Me quedo quieta. Los bombardeos vienen, pero yo estoy quieta y confiada en el Señor. Entonces, ahí yo tengo que usar esa estrategia y esa estrategia, créame, que es una de las más difíciles porque no es fácil y yo lo digo por experiencia propia. Enfrentar esa batalla donde tú solamente usas la estrategia que dice en el libro de Santiago 5:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Eso puede tomar un tiempo de resistencia. Eso puede tomar un tiempo de resistencia, mas sin embargo es la estrategia que Dios te está diciendo que Él quiere que tú uses. Te voy a decir algo. Fíjese que a mí me empezó a dar una curiosidad por querer comprar una mata de bambú. Y voy a donde, ya que vi una mata de bambú ya crecida, muy bonita, y dije, ay, yo quiero una mata así de bambú. Y bueno, y esa mata de bambú es muy buena para limpiar el aire en la casa, el polvo y todo este tipo de cosas. Y yo dije, ay, yo quiero una mata
de bambú, me pongo a buscar una mata de bambú y voy a un lugar aquí donde venden todo este tipo de plantas. Entonces yo como loca buscando la mata de bambú, pero en mi cabeza, ¿cuál era la mata de bambú que yo estaba buscando? La que ya estaba hecha. Y me dice, no, es que eso no es así. Y yo le decía, no, señorita, pero ¿cómo no es así? Si yo la vi, ¿verdad? Yo vi esa mata de bambú, no sé qué. Y me dice, no, te voy a explicar. Mira, la mata de bambú, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, usted coge esa mata, la lleva a su casa, la siembra en una maceta grande. Me dice ella, mire esto. Yo le digo, pero ¿cómo? En una maceta así, como la que ellas tenían ahí vendiendo, sí, una macetota de esa grandota. Porque esta mata en 5 años se va a explotar y va a crecer. Y yo dije, 5 años tengo que esperar. Mira, eran unas ramitas así, señores. Una ramita así, 5 años para que esa mata así. Entonces me pongo a investigar y resulta, y ahí Dios también me habla, me dice cómo es el bambú. Y esto fue lo que le pasó a Ana. Esto fue lo que le pasó a Abraham y esto fue a David, a José, a todos los hombres de Dios que esperaron. Mire esto, qué tremendo, mis amados. Mire esto, esto fue lo que le pasó. Ellos se veían como ese bambú chiquito. Ellos eran ese bambú chiquito, pero Dios los tenía sembrado en una maceta grande porque Dios sabía que en el tiempo señalado ese bambú iba a explotar de un día para otro, a crecer de un día para otro. Resulta que el bambú siendo tan chiquito, esto es lo más grande que es un tallito de bambú, tú lo siembras en esa macetota grandota que tú dirías, no tiene sentido que yo compre una maceta tan grande para unos palitos de bambú tan chiquitos. Pero resulta que pasado los 5 años, el bambú en unas semanas hace así y te crece y se te dispara de una manera que tú dices, wow, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Quizás tú te estás viendo como ese bambú, como esa ramita frágil. Escúcheme bien, como esa ramita frágil, delicada, que pareciera que nunca va a crecer, pero esa maceta donde Dios te tiene, escúchame bien, está lista y preparada para ese bambú que tú te ves pequeño, para en el tiempo señalado, el hacerte fructificar como José, el hacerte crecer y ponerte, escúchame bien, en el lugar que Él te ha prometido. Pero para esto el bambú tiene que esperar 5 años. Pero el bambú no se desespera. Nosotros debemos aprender más de la naturaleza. Escúcheme, la diferencia entre los animales y el ser humano es que la diferencia que Dios le dio a los animales y al ser humano fue que en el ser humano Él sopló el soplo de Dios, la identidad de Dios, y le dio libre albedrío. La diferencia de los animales es que no tienen libre albedrío. Usted y yo tenemos libre albedrío y nosotros debemos de aprender. Escúcheme bien, de la paciencia de los animales. Debemos aprender de lo que la Biblia nos enseña y nos compara como ellos. Jesús nos dice, astuto como la serpiente y manso como la paloma. Yo te voy a renovar la fuerza como el búfalo. Yo te voy a dar la fuerza como el búfalo. Yo te voy a renovar como las águilas. Entonces cuando tú vas y tú estudias, okay, cómo opera el búfalo. Mira, el búfalo cuando corre, está corriendo de sus depredadores, dice que el búfalo suelta como un tipo aceite, como un tipo sudor que se convierte en aceite, que cuando la presa lo alcanza y lo logra morder, dice que este mismo aceite que él suda lo hace que la presa se resbale y no pueda alcanzarlo. Entonces el búfalo, incluso cuando el búfalo entra en lugares cenagosos, fangosos, dice que hay un momento donde las paticas del búfalo se cansan y el búfalo dice, yo no me puedo quedar en medio de este fango, en medio de esta oscuridad que me está atrapando aquí. Entonces el búfalo dobla sus paticas así y va arrastrándose hasta terminar esa mitad del camino que le falta para salir a tierra firme. Las
águilas tienen un tiempo que ellas tienen que tomar una decisión para vivir 30, 40 años más. Y ese es el momento donde ellas suben a las alturas y se separan de todo el mundo y se rompen el pico ella misma y se despluman para que les salga un nuevo pico y un nuevo plumaje. Y es un proceso doloroso y dura 150 días. Y ese proceso las hace vivir a ella 30 o 40 años más. Por eso es que cada animal que Jesús nos señala en la Biblia tiene que ver con nosotros. La diferencia es que ellos no tienen libre albedrío y que ellos no tienen el soplo y la identidad de Dios. ¿Por qué Jesús nos compara también como la oveja? Porque la oveja es el único animalito que necesita un pastor, como cada hijo de Dios. Y la oveja es el único animalito que no puede comer por sí solo si el pastor no le da el alimento y no lo pone en ese pasto verde. Entonces, todo lo que la Biblia nos dice tiene un significado y Dios nos está hablando en todo. En todo Dios nos está hablando. Entonces Dios te está diciendo hoy, quizás tú te ves como ese bambú insignificante en una maceta muy grande, que es el propósito y el llamado que Dios te ha dado. Y tú dices, Señor, imposible, qué propósito, qué llamado. Tú me estás llamando a mí a que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro, que yo voy a ser un empresario cuando yo nunca he estudiado, que yo voy a ser un pastor, que yo voy a hacer un ujier, que yo voy a tener mi propio negocio, que yo aquí, que yo allá. Y quizás tú te estás viendo como ese bambú, como yo desprecié el bambú. Y me tuvieron que explicar, como yo desprecié ese bambú, yo dije, ay no, ese bambú así, mira, tan feo que se ve, ese palito así flacucho, que voy a tener yo eso en mi casa sembrado en una macetota así de grande. Ah, pero ese bambú feo y flacucho, resulta que en 5 años me pone la casa a mí hermosa y crece con un esplendor hermoso, como yo lo vi después que su proceso había terminado. Así mismo Dios te está viendo en ti, te está diciendo, no importa que tú te veas como ese bambú flacucho y chiquito y que los demás te desprecien, incluso que tú mismo te desprecies. Yo quiero recordarte que tú tienes algo muy especial dentro de mí, que está germinando y que por medio de las cosas que tú pasas te está llevando a otro nivel para en el momento señalado, así como José, fructifiques de un día para otro, así como David, fructifiques de un día para otro, así como Abraham después de 24 años de espera, preñó a Sara. Y todo en la Biblia está ahí, bien explicadito. Y nos dice, mis amados, cómo nosotros debemos hacerlo. Así como Ana, después de 10 años, dejó a Penina atrás. Ya Penina no tenía con qué amedrentarla ni acecharla. Ya Penina no podía con Ana. En un día el Señor quitó toda vergüenza de Ana. En un día el Señor cambió la historia de Ana después de 10 años esperando, porque usó la estrategia que el Señor quería que usara. En un día el Señor le cumplió la promesa a Abraham, porque usó a Abraham la estrategia que hizo que el Señor materializara la promesa, aquello que le había prometido. Mis amados, hay un tiempo para todo. No desista. Abraham no desistió. Escúcheme, yo sé que a mitad del camino Abraham le dijo al Señor, oh Señor, tú me sigues hablando de hijo, pero que me va a heredar a mí un criado. Y el Señor te dice, Abraham, no te equivoques, es que yo te dije y yo lo voy a cumplir. Muchas veces nosotros vemos un panorama en nuestra vida. Yo he sentido muchas veces desmayar, como cada uno de ustedes, y eso me ha hecho expandirme más, eso me ha hecho crecerme, porque cada prueba y cada proceso en mi vida es un aprendizaje. Cuando yo aprendo la lección que Dios quiere que yo aprenda, o lo que Dios quiere que yo saque de esto que yo viví y por qué llegó a mi vida. ¿Cuántos han visto la prédica? Saca la perla que hay en medio de esa situación oscura. Amén. Entonces Dios está esperando que tú saques esa perla y ese diamante en medio de esa tormenta, de esa situación oscura, que tú crees que no hay una perla y un diamante. Déjame decirte que Ana lo sacó, déjame decirte que Abraham lo sacó, déjame decirte que David lo sacó. ¿Sabes cuántas veces, mis amados, Saúl intentó
matar a David y le tiró 2 veces la lanza que David lo esquivaba. Fue algo tremendo. Hoy mi mamá, que me llamaba en un tiempo y me ministraba con esta palabra y me decía: mija, ¿qué hizo? ¿Viste cuántas veces Saúl intentó matar a David? Y entre una de esas le tiró lanza. Y me dice: ¿sabes qué? Usa esta estrategia. Así me dijo mi mamá y se la quiero compartir a ustedes. Me dice: en esa prueba que tú estás viviendo, en esa situación que tú estás viviendo, escúchame bien, usa esta estrategia. Yo sé que Saúl te está tirando lanza, pero tú usa la estrategia de la alabanza. Cuando Saúl le tiraba lanza a David, David venía con el arpa y usaba esta estrategia de la alabanza. Escúcheme. Usaba la estrategia de la alabanza. A veces la estrategia es que tú ores por otra persona. A veces la estrategia es que tú ayunes. A veces la estrategia es que tú ores. A veces la estrategia es que uses la alabanza. Hay diferentes estrategias. Ahora, la tuya es que le pidas a Dios que te revele cuál es la estrategia que tú debes de usar en esa situación que tú estás enfrentando. Y el Señor te va a dar la estrategia, como se la dio a David, como se la dio a cada uno de sus hombres que confiaron en Él. Y recuérdate esta palabra que el Señor la ha plasmado aquí. Recuérdate esta palabra. Todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito en Dios, incluso lo malo. Y Dios se lo dijo a Marta y a María: esto que ha pasado con Lázaro no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se glorifique. Yo sé, soy mamá, soy esposa, soy hija, y yo sé que hay cosas que uno dice: Dios mío, imposible que esto pueda tener algo bueno, imposible que esto pueda tener una perla. Aunque a ti te parezca imposible, para Dios puede parecer posible. Hay situaciones que tú estás viviendo ahora, que estás viviendo como Marta y como María, un luto de dolor en tu corazón, porque perdiste un familiar, porque algo le está pasando a tus hijos, porque algo está pasando contigo, porque te desesperas en esa situación que estás viviendo. Pero déjame decirte, usa la estrategia que Dios quiere que tú uses. No sé si tu estrategia será la que dice en Santiago 5:7. No sé si tu estrategia será usar el arpa. No sé si tu estrategia será ayunar como hizo Josafat y orar. No sé si tu estrategia será estate quieto. No sé si tu estrategia será como hizo Abraham, orar por otra persona para que Dios te dé lo que tú estás esperando. No sé cuál sea la estrategia que Dios quiere que tú apliques en tu vida, o que apliques como Ana, que vengas y derrames tu alma delante del Señor y lo invoques en el nombre. Usted sabía que Dios tiene 72 nombres. Dependiendo de la situación que tú tengas, invoca a Dios en el nombre que Él quiere que tú lo invoques en medio de esa situación que tú estás viviendo. Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová Rafa, Jehová te sanará, Jehová Nisi, Jehová levantará bandera por ti. El Shaddai, Él es el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Yo no sé cuál sea la estrategia que Dios quiere que tú uses, pero algo sí te digo: si tú vas hoy y meditas en esta palabra, Dios te va a dar esa estrategia y tú la vas a traer a la manifestación y vas a ver la victoria en aquella batalla que quizás llevas peleando hace semanas y te ha desgastado y te ha afligido y te ha hecho llorar, o que quizás llevas peleando 10 años como Ana. Pero Dios tiene una solución, una salida para eso. Escúcheme bien, no te quedes así. No te quedes así. Un soldado de Jesucristo tiene que tener obediencia a Dios. Quizás hay cosas que tú puedes estar viviendo que solamente conlleven un arrepentimiento genuino y una rendición a Dios. Recordemos en el libro de Jueces 7 que Acán era uno de los príncipes que estaba con Josué y desobedeció a Dios porque la tentación
lo hizo desobedecer a Dios. Y dice la Biblia que la maldición no viene sin causa. La desobediencia de Acán hizo que toda la maldición cayera sobre todo el pueblo de Israel. Él tomó algo que era anatema para Dios. Quizás lo que tú necesites es un arrepentimiento genuino. Quizás lo que tú necesites es ponerte a cuenta con Dios y hacer aquello que Dios quiere que tú hagas. Quizás hay una tormenta que se ha levantado en tu barca porque le estás huyendo a Dios y estás diciendo como Jonás: no, yo no quiero ir a hacer eso que tú me estás mandando. Quizás Dios te está llamando a un ministerio de intercesión. Dios te está llamando y te está diciendo hace rato que lo hagas, y tú le estás poniendo excusas al Señor porque tú entiendes que tú no puedes hacerlo en ese momento, y eso ha levantado una tormenta en tu barca. Escúchame. O quizás hay uno que otro que está como Acán, que tomó algo, que está haciendo algo, que está practicando algo que es anatema a Dios, y Dios te dice: hasta que no saques ese anatema de tu casa y de tu vida espiritual, entonces hasta ahí la maldición, la tribulación, la aflicción que ha venido a tu vida y a tu casa no se va a quitar. Quizás hay otros que se le ha levantado una tormenta fuertísima, y es por esto que te acabo de mencionar. Es porque Dios te está llamando a hacer algo que tú le estás negando a Dios y le estás poniendo excusa a Dios, y le estás diciendo: no puedo porque tengo niños chiquitos, no puedo porque trabajo y estoy cansado, no puedo por esta situación, no puedo por la otra, no puedo por la otra. Y esa tormenta no se va a ir de tu barca, de tu vida, de tu casa, hasta que tú no hagas lo que Dios te está llamando a hacer. Y tú que reprendiendo al diablo, no, y el diablo burlándose de ti, el diablo diciéndote: si tú supieras que yo no tengo nada que ver en esa historia, déjame decirte que es tu propio papá el que ha desatado esa tormenta por tu desobediencia. Y hay otro que Dios le está diciendo: es que hay anatema en tu vida espiritual, hay anatema en tu corazón, hay anatema en tu mente. Hay cosas que has tomado que tú sabes que están mal. Sácalas para que cese la maldición, porque repito e insisto, la maldición no llega a tu vida sin causa. Deja de estarle dando tanto crédito a Satanás, que en este pleito yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, algunos el diablo lo está atacando, pero a otros son Acán, que tienen anatema en su casa. Otros son Jonás, que se le ha desatado una tormenta porque no quieren hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Y necesitan tener un arrepentimiento genuino y sincero. Y otros necesitan levantarse como David con el arpa, aunque las lanzas vengan en contra tuyo. Otros necesitan orar por aquellos que Dios te está trayendo y tú no quieres orar como Abraham para que Dios te dé lo tuyo. Y otros necesitan rendir su alma delante del altar de Dios como Ana, e invocar el nombre de Dios para que cuando te levantes de ahí, Dios traiga la manifestación a aquello que tú le estás pidiendo. Mis amados, Dios ha sido exacto, preciso y concreto. Y aquí hay varios tipos de personas, y Dios le ha dado una palabra a cada uno según el proceso o lo que está viviendo ahora. Así que tú identifica quién eres tú en medio de todos estos ejemplos que Dios te ha puesto bíblico, y usa la estrategia que Dios quiere que tú uses para darle salida a esa situación que tú estás viviendo. Creo